El comandante alienígena se alzaba con autoridad, escaneando con la mirada el humilde y nada destacado campo de entrenamiento militar que tenía frente a él. Resoplando con desprecio, dijo con una voz cargada de desdén: ¿esto es lo mejor que tiene el entrenamiento militar de la Tierra? A su alrededor, sus oficiales asintieron, reflejando la misma arrogancia. Para ellos, esto era una broma, una exhibición ridícula en comparación con los vastos y avanzados sistemas militares que ellos comandaban. Los métodos primitivos de la Tierra eran inferiores para ellos. El instructor, un hombre tranquilo de unos 40 años, estaba de pie a un lado, observando la interacción. Vestido de manera simple, se mezclaba con el fondo como siempre lo hacía. No intentó defender la instalación ni reaccionó a las observaciones del comandante. Su expresión permanecía neutral, casi desapegada. El comandante le echó un vistazo y rápidamente lo descartó como irrelevante. ¿Esto es todo lo que tienen?, espetó el comandante, paseándose lentamente con las manos entrelazadas detrás de la espalda. He visto parques infantiles más impresionantes que esto. ¿Cómo esperan entrenar soldados capaces de sobrevivir en un combate real? Su pregunta era retórica, no le interesaba una respuesta. Ya estaba convencido de que la Tierra no representaba ninguna amenaza y que sus soldados no eran más que aficionados glorificados jugando a la guerra. El instructor no dijo nada, no necesitaba hacerlo. Sus estudiantes, dispersos por el campo, realizaban silenciosamente sus ejercicios de entrenamiento con movimientos precisos, deliberados y enfocados, manteniendo un aire de disciplina casual, como si fuera un día ordinario más. Para un observador no entrenado, parecían tan insignificantes como su instructor, pero había algo bajo la superficie, algo que solo aquellos que realmente entendían el combate podrían reconocer. El comandante, por supuesto, no lo notó, su mirada permanecía fija en los detalles superficiales, las armas anticuadas, el equipo de entrenamiento básico. Rió de nuevo, negando con la cabeza. Deberíamos seguir adelante, he visto suficiente. No hay nada aquí que valga mi tiempo. El instructor se movió ligeramente, su mirada tranquila descansando en el comandante por un breve momento. Aún no has visto nada, dijo suavemente, aunque su voz llevaba suficiente peso como para que el comandante se detuviera por un segundo. No era un desafío ni una fanfarronada, solo una declaración de hechos. El comandante levantó una ceja, pero rápidamente movió la mano de manera despectiva. No necesito ver más. Este entrenamiento, gesticuló vagamente hacia los soldados realizando ejercicios, es inferior. Mis fuerzas podrían exterminarte en segundos. Estás perdiendo el tiempo. Sus palabras eran cortantes, pero no había malicia. Simplemente no consideraba a los humanos ni a sus métodos de entrenamiento como un factor serio en la guerra galáctica. La cara del instructor no cambió, pero internamente, sabía que el comandante estaba cometiendo un grave error. Los soldados bajo su mando estaban lejos de ser lo que parecían. Años de entrenamiento, disciplina y experiencia los habían moldeado en guerreros de élite, inigualables en sus habilidades y estrategias. Pero no estaba en su naturaleza discutir, había aprendido hace mucho tiempo que la mayor fortaleza no estaba en proclamaciones ruidosas o demostraciones llamativas, sino en la preparación tranquila, en la afilada y paciente afinación de las habilidades. El comandante le dio la espalda, claramente terminado con la conversación. Mientras se alejaba, sus oficiales lo seguían, todavía riendo entre ellos, sus voces bajas pero llenas de condescendencia. El instructor los observó irse, entrecerrando ligeramente los ojos. Había visto su tipo antes, arrogantes, despectivos, excesivamente dependientes de su tecnología y números superiores. Todos cometían el mismo error y todos pagaban el precio eventualmente. Uno de los estudiantes del instructor se acercó, un joven soldado con ojos agudos y una intensidad tranquila. «Ellos no entienden, ¿verdad?», preguntó, manteniendo su voz baja. El instructor movió ligeramente la cabeza. «No, nunca lo hacen. No hasta que es demasiado tarde». El estudiante miró hacia las figuras que se alejaban del comandante alienígena y su séquito. «¿Crees que nos desafiarán, intentarán probar su superioridad?». «Podrían», respondió el instructor, su voz tranquila, «o podrían alejarse convencidos de que no tienen nada que temer. De cualquier manera, no importa. Estamos listos y ellos no». El estudiante asintió, una pequeña sonrisa jugando en las comisuras de su boca. «Nunca lo verán venir».
El instructor no sonrió, pero había una satisfacción tranquila en sus ojos. No, no lo harán. La conversación terminó allí, como solía hacerlo. El instructor volvió su atención hacia los campos de entrenamiento, donde sus soldados continuaban sus ejercicios. Para un forastero, era una escena de rutina, de soldados ordinarios pasando por los movimientos. Pero el instructor sabía mejor, cada movimiento, cada acción, era parte de una estrategia cuidadosamente elaborada, diseñada para llevar a estos soldados más allá de sus límites, para prepararlos para batallas que los probarían de maneras que pocos podían imaginar. Y cuando llegara el momento, estos soldados estarían listos. El comandante alienígena podría haberlos descartado como débiles e insignificantes, pero pronto aprendería la verdad. Los guerreros de la Tierra no eran solo soldados, eran los más mortíferos de la galaxia, entrenados por los mejores, afilados por la experiencia y el conocimiento que iban mucho más allá de lo que el comandante podía comprender. El instructor, por su parte, permaneció en silencio, su papel no era buscar reconocimiento o validación. Su fuerza residía en su capacidad para pasar desapercibido hasta que llegara el momento adecuado. El comandante alienígena había cometido el error de subestimarlo, como tantos otros antes que él, pero eso no importaba. Los resultados hablarían por sí mismos al final. A medida que el día llegaba a su fin, la nave del comandante alienígena despegó, desapareciendo en el cielo. Los soldados continuaron su entrenamiento, el ritmo de sus movimientos constante y controlado. El instructor los observó, su mirada pensativa. Sabía que este encuentro era solo el comienzo. La arrogancia del comandante lo llevaría a tomar decisiones que lo enfrentarían cara a cara con la verdadera fuerza de la Tierra, y cuando llegara ese momento, no habría vuelta atrás. El instructor lo sabía mejor que nadie, lo había visto todo antes. Al día siguiente, el comandante alienígena regresó, aún envuelto en su aire de superioridad que, si cabe, parecía haberse acrecentado durante la noche. Sus pasos resonaban por la instalación mientras sus ojos barrían nuevamente a los soldados. Con un gesto despectivo hacia los ejercicios que se llevaban a cabo, preguntó con una sonrisa burlona. ¿Esto sigue siendo lo que llaman entrenamiento? El instructor, de brazos cruzados, estaba cerca observando en silencio. Su rostro no revelaba nada, pero observaba cada movimiento, cada reacción del comandante. Los soldados continuaron sus ejercicios, ignorando la presencia de los observadores alienígenas, concentrados en las tareas a mano. El comandante señaló a uno de sus subordinados, un alien alto con una mirada penetrante, y ordenó: «Muéstrales un entrenamiento de combate real». El subordinado asintió y avanzó, llamando a un pequeño grupo de soldados alienígenas que lo habían acompañado. Se alinearon rápidamente, su armadura brillando bajo el sol, sus armas zumbando con energía. La exhibición estaba destinada a impresionar, a intimidar, pero los soldados de la Tierra no se inmutaron, siguieron concentrados en sus ejercicios con una disciplina que era tanto admirable como inquietante. El comandante observó a los soldados de la Tierra por un momento y luego se volvió hacia el instructor, diciendo con una sonrisa astuta: «Hagamos esto interesante. Tus soldados contra los míos, una competencia amistosa, solo para mostrarte cuánto te has quedado atrás». La expresión del instructor permaneció neutral. Miró a sus soldados, que ahora estaban firmes, esperando su respuesta. Asintió levemente, señalando su acuerdo. «Si eso es lo que quieres», respondió con calma. No había vacilación, ni nerviosismo en su voz. Hablaba con la confianza tranquila de un hombre que sabía exactamente lo que estaba a punto de suceder. El comandante alienígena, claramente complacido consigo mismo, ensanchó su sonrisa. «Excelente», dijo. «Veamos si tus llamados soldados pueden seguir el ritmo de guerreros de verdad». Estaba fijado el desafío, los alienígenas se enfrentarían a los soldados de la Tierra en una batalla simulada. El comandante estaba seguro de que sus tropas ganarían, convencido de que sus armas avanzadas y tecnología les darían una ventaja insuperable. Lo que no se daba cuenta era de que los soldados de la Tierra habían sido entrenados para pensar más allá de la tecnología, para confiar en la estrategia, la habilidad y el instinto. A medida que comenzaba la simulación, los soldados alienígenas se movían con precisión, sus armas destellando mientras se lanzaban en un asalto coordinado. Esperaban que los soldados de la Tierra se desmoronaran bajo la presión, que se vieran abrumados por el fuego superior.
Pero eso no sucedió. En cambio, los soldados de la Tierra respondieron con un nivel de coordinación y disciplina que tomó a los alienígenas por sorpresa. Se movían como una unidad, adaptándose al terreno, utilizando su entorno a su favor, mientras los soldados alienígenas dependían de la fuerza bruta y la tecnología. Los soldados de la Tierra demostraron un profundo entendimiento de la guerra táctica, eran pacientes, precisos, y lo más importante, impredecibles. Cada movimiento que hacían parecía calculado, como si siempre estuvieran 3 pasos adelante de sus oponentes. El comandante, observando desde un costado, frunció el ceño al darse cuenta de que la lucha no estaba yendo como había esperado. Sus soldados luchaban por mantener el ritmo a pesar de su armamento avanzado, no podían asestar un golpe decisivo. Los soldados de la Tierra eran demasiado rápidos, demasiado coordinados, y cada vez que los alienígenas pensaban que los tenían acorralados, los humanos se escurrían, reapareciendo en lugares inesperados para contraatacar con eficacia devastadora. Frustrados, los soldados alienígenas comenzaron a perder la compostura. Sus ataques se volvieron más agresivos, más desesperados, pero solo empeoraba las cosas. Los soldados de la Tierra capitalizaban cada error, desmantelando a sus oponentes con precisión quirúrgica. Uno por uno, los soldados alienígenas caían, abrumados no por una tecnología superior, sino por tácticas superiores y habilidad. El instructor observaba la batalla desarrollarse con la misma expresión tranquila que siempre llevaba. Esto no era una sorpresa para él, sabía de lo que eran capaces sus soldados. Habían sido entrenados exactamente para este tipo de escenario, para pensar y superar a un oponente que confiaba demasiado en su tecnología y fuerza. A medida que el último soldado alienígena caía, el campo de batalla quedaba en silencio. Los soldados de la Tierra se mantenían erguidos, sus expresiones inescrutables mientras esperaban más órdenes. Por otro lado, el comandante alienígena estaba visiblemente conmocionado. Observó la escena ante él, luchando por procesar lo que acababa de suceder. Sus guerreros de élite habían sido superados por un grupo de humanos usando nada más que armas anticuadas y tácticas básicas. Se giró hacia el instructor, su rostro una máscara de incredulidad. ¿Cómo? Comenzó, pero las palabras se le atoraron en la garganta. No sabía qué decir, esto no era como se suponía que sucediera. En su mente, los humanos eran débiles, incapaces de enfrentarse al poderío de un ejército alienígena avanzado. Y, sin embargo, aquí estaban, victoriosos. El instructor sostuvo su mirada, su expresión sin cambiar. No siempre se trata de las armas, dijo tranquilo. Se trata de los soldados, de cómo piensan, de cómo se adaptan, de cómo trabajan juntos. Eso es lo que gana las batallas. La mandíbula del comandante se tensó, herida por la tranquila verdad en las palabras del instructor. No respondió, pero el enojo en sus ojos era evidente. Había subestimado a los humanos y ahora, por primera vez, comenzaba a entender cuán grande había sido su error. Sin decir otra palabra, el comandante se giró y se alejó, sus soldados siguiéndolo en silencio. La batalla había terminado, pero algo le decía al instructor que esto no era el final. El comandante no era del tipo que aceptaba la derrota fácilmente. Habría más desafíos, más pruebas, pero eso no importaba. El instructor sabía que sus soldados estaban listos para lo que viniera a continuación. A medida que la nave alienígena desaparecía en el cielo una vez más, los soldados de la Tierra regresaban a sus entrenamientos, sus movimientos tan precisos y disciplinados como siempre. Habían ganado la batalla, pero su enfoque permanecía inquebrantable, sabían mejor que dejarse llevar por la complacencia. Esto era solo el comienzo. El instructor los observaba por un momento y luego giraba para regresar al centro de entrenamiento. El comandante podría haber aprendido una lección ese día, pero no había comprendido aún el alcance completo de lo que los soldados de la Tierra eran capaces. No aún. Pero lo haría, pronto lo suficiente. El alienígena, a pesar de su conmoción inicial, no estaba listo para conceder la derrota. No podía aceptar que estos humanos, primitivos en su opinión, hubieran superado a sus soldados de élite. Tenía que haber una explicación, algo que no había considerado en su arrogancia. Se convenció a sí mismo de que los humanos simplemente habían tenido suerte. No dejaría que este desaire quedara sin respuesta. Regresó con un nuevo plan. Esta vez, no sería solo una simulación amistosa. Quería una prueba real,
una que demostrara sin lugar a dudas la superioridad de sus fuerzas. El instructor, como siempre, no protestó. Aceptó sin vacilar, su expresión tranquila como si el resultado ya estuviera claro para él. El comandante interpretó esta confianza como ignorancia. Las reglas eran simples, soldados de la Tierra contra los alienígenas, pero esta vez en una simulación de combate real. No más rondas de práctica. El comandante aseguró a sus oficiales que los humanos no tendrían ninguna oportunidad una vez que estuvieran en juego las apuestas reales. Sus fuerzas habían sido preparadas para todo, o eso creía. Cuando comenzó el combate, los soldados alienígenas cargaron con su fuerza y precisión habituales, confiando en su superior tecnología para darles la ventaja. Se movieron rápidamente, sus armas deslumbrantes, seguros de que esta vez la victoria estaba asegurada. Habían ajustado sus tácticas, pensaron, para tener en cuenta la sorprendente agilidad y astucia humana. Pero los humanos se habían adaptado también. Los soldados de la Tierra no solo respondían al ataque, lo anticipaban. Se movían por el campo de batalla con una fluidez que sugería que sabían exactamente lo que venía. Cada maniobra alienígena encontraba una respuesta, cada movimiento parecía casi sin esfuerzo. Los humanos no solo reaccionaban, estaban dictando el flujo de la batalla, atrayendo a las fuerzas alienígenas a trampas que no se daban cuenta que estaban ahí hasta que era demasiado tarde. El entrenamiento del instructor les había inculcado la importancia de la estrategia, de entender la mentalidad del enemigo. Estos soldados sabían cómo pensar como sus oponentes, cómo anticipar cada movimiento y, más importante aún, cómo explotar sus debilidades. El comandante alienígena, observando desde el margen, comenzó a sentir un sentido de pavor. Esto no era un golpe de suerte. Los humanos estaban ganando de nuevo, no por pura suerte, sino por una planificación y ejecución superiores. A medida que la batalla se prolongaba, los soldados alienígenas se volvían más desesperados, sus ataques se desorganizaban. No habían sido entrenados para manejar a un oponente que luchaba así. Su dependencia de la tecnología los había hecho complacientes, esperaban que su equipo hiciera el trabajo por ellos. Pero los soldados de la Tierra habían convertido el mismo terreno en un arma, utilizando cada roca, cada sombra a su favor. Se movían como fantasmas, golpeando con rapidez y desapareciendo antes de que los alienígenas pudieran contraatacar. La frustración del comandante crecía con cada minuto que pasaba. No podía entender cómo estaba sucediendo esto. Sus fuerzas se suponían invencibles, y aquí estaban, luchando contra soldados que usaban lo que él consideraba tácticas anticuadas e inferiores armas. Su ira hervía mientras observaba cómo sus tropas de élite caían una tras otra, incapaces de mantener el ritmo del implacable asalto de los soldados de la Tierra. Pero no eran solo sus habilidades de combate las que eran superiores. Los humanos mostraban un nivel de disciplina y unidad que las fuerzas alienígenas no podían igualar. Trabajaban como una sola unidad, sus movimientos perfectamente sincronizados, como si compartieran una sola mente. Cada acción tenía un propósito, cada decisión se tomaba con una visión más amplia en mente. No estaban luchando solo para ganar, estaban luchando para dominar, para no dejar dudas sobre su superioridad. El orgullo del comandante alienígena no le permitiría retroceder, sin embargo, presionaba sus fuerzas más, exigiendo más de ellas incluso mientras seguían fallando. Sus soldados, una vez confiados y arrogantes, ahora estaban visiblemente sacudidos. La batalla había pasado factura y ya no se movían con la misma precisión. Sus formaciones antes impecables ahora estaban fracturadas, sus ataques descoordinados. Mientras tanto, los soldados de la Tierra seguían calmados, enfocados y mortalmente eficientes. Al final, ni siquiera fue una competencia cerrada. Los alienígenas fueron completamente derrotados, sus fuerzas en desorden mientras los soldados de la Tierra se mantenían victoriosos, apenas agitados por la lucha. El campo de batalla estaba sembrado con los restos del orgullo del comandante alienígena. Sus soldados, alguna vez invencibles, ahora reducidos a guerreros derrotados, formaban un testimonio humillante de la derrota. El comandante miraba la escena ante él, conmocionado, incapaz de procesar la totalidad de su fracaso. Todo lo que había creído sobre la guerra, sobre la superioridad, había sido desmentido en cuestión de horas. Estos humanos, a quienes una vez consideró inferiores y apenas dignos de su atención, lo habían superado en cada giro. El instructor se le acercó,
su expresión tan calmada como siempre. No se jactaba ni se regodeaba, simplemente observaba mientras el comandante alienígena luchaba por encontrar las palabras. Subestimaste a nuestros soldados, dijo el instructor en voz baja, su tono sereno pero cargado de veracidad. Y ese fue tu primer error. El comandante lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de ira y confusión. ¿Cómo? ¿Cómo hiciste esto? Exigió saber, su voz ya no llenaba de arrogancia, sino de genuina incredulidad. El instructor no vaciló en su respuesta. Entrenamos para pensar, no solo para pelear. Para entender a nuestro enemigo, para adaptarnos. No se trata de quien tiene las mejores armas o la tecnología más avanzada. Se trata de quien puede usar lo que tiene de manera más efectiva. Por eso perdiste. Esas palabras dolieron, pero el comandante sabía que eran ciertas. Había estado demasiado centrado en su propia superioridad, demasiado cegado por su dependencia de la tecnología para ver la verdadera fuerza de los humanos que tenía frente a él. Y ahora había pagado el precio por su arrogancia. Sin decir nada más, no había nada más que decir, sus soldados estaban derrotados, su orgullo hecho añicos. Los humanos habían demostrado su valía de la manera más decisiva posible, y no había negación posible. Mientras las fuerzas alienígenas se retiraban, el instructor observaba cómo se marchaban, su rostro ilegible. Había visto este ciclo antes, el auge y la caída de aquellos que se consideraban invencibles. Y sabía, en lo más profundo, que esto no sería la última vez que los soldados de la Tierra serían probados. Pero por ahora, habían demostrado su fuerza, no solo al comandante alienígena sino a toda la galaxia. La batalla había terminado, pero la lección había sido aprendida. La Tierra no debía ser subestimada. El comandante alienígena, con su orgullo herido y sus fuerzas humilladas, no podía dejar esta derrota sin respuesta. En su mente, esto ya no era solo una prueba de fuerza, se había vuelto personal. Estaba determinado a demostrarle a la galaxia que la Tierra no era tan formidable como parecía. La idea de ser superado por seres humanos, a quienes una vez consideró inferiores, le roía por dentro. No volvería a su imperio con la vergüenza de tal derrota pendiendo sobre él. Necesitaba demostrar que sus guerreros seguían siendo la fuerza dominante. Esta vez, no habría simulación, no habría protocolos de seguridad. El comandante alienígena decidió escalar la situación más allá de un entorno controlado. El combate real, con todos sus riesgos y consecuencias, era la única forma en que creía que podría recuperar su honor perdido. El comandante se acercó al instructor de nuevo, su comportamiento más frío que antes. No había humor en sus ojos, no había arrogancia en su voz, estaba mortalmente serio. Esta vez será real, sin contenciones, declaró el comandante. El instructor, como siempre, permaneció tranquilo, no se inmutó ante la declaración del comandante. Su respuesta fue medida, su voz serena. Si eso es lo que quieres. No había miedo, solo una resolución tranquila. Sabía que sus soldados estaban preparados, habían sido entrenados no para simples ejercicios, sino para la guerra real. Y mientras el comandante alienígena podría haber visto esto como un último esfuerzo desesperado para salvar la cara, el instructor sabía que esto era solo otra prueba para sus soldados. Habían enfrentado peores y lo enfrentarían de nuevo. El comandante dio la orden, y sus fuerzas, esta vez armadas con su arsenal completo, tomaron posición. La atmósfera era tensa. Las tropas alienígenas, aunque todavía formidables, ahora llevaban el peso de su derrota anterior sobre sus hombros. Ya no eran tan confiadas, ya no tan ansiosas por el combate. La duda se había infiltrado en sus mentes y se mostraba en sus movimientos. Sus formaciones, una vez rígidas, ahora estaban teñidas de excitación. Por otro lado, los soldados de la Tierra se preparaban. Lo hacían en silencio, eficientemente, sin fanfarrias. No había jactancia, no había una muestra ostentosa de agresión. Simplemente revisaron sus armas, chequearon su equipo y se formaron, tal como habían sido entrenados. Para un forastero, podrían haber parecido comunes, pero bajo esa calma exterior había un enfoque mortal, una disposición para actuar con la precisión que se les había inculcado. Los alienígenas atacaron primero, sus armas avanzadas iluminaron el campo de batalla, enviando oleadas de descargas energéticas hacia los humanos. El sonido era ensordecedor,
El aire crepitaba con la fuerza del asalto. Pero los soldados de la tierra no vacilaron, se movían con velocidad practicada, usando el terreno a su favor, esquivando y tejiendo a través del bombardeo con una gracia casi sobrenatural. Sus movimientos no eran solo reacciones, estaban calculados, diseñados para atraer a las fuerzas alienígenas a posiciones vulnerables. Los alienígenas presionaron adelante, intentando abrumar a los humanos con pura potencia de fuego, pero no importaba cuánta fuerza aplicaran, los soldados de la Tierra siempre estaban un paso adelante. Utilizaban su entorno con una maestría que las fuerzas alienígenas no podían igualar. Mientras los alienígenas dependían de la fuerza bruta y la superioridad tecnológica, los humanos se apoyaban en la adaptabilidad, leyendo el flujo de la batalla y ajustándose en consecuencia. Cada ataque lanzado por los alienígenas encontraba una respuesta, cada avance era bloqueado por una emboscada o un retiro táctico que los llevaba más profundamente a las trampas. A medida que la batalla se desarrollaba, se hacía evidente que los soldados de la Tierra no solo estaban manteniendo su posición, estaban ganando terreno. Las tropas alienígenas, a pesar de sus armas avanzadas, comenzaban a flaquear, su cohesión se desmoronaba a medida que la frustración se instalaba. No estaban acostumbrados a este tipo de guerra, estaban entrenados para dominar, para oprimir, no para superar a un enemigo que luchaba con tal precisión implacable. El comandante alienígena observaba con horror cómo sus tropas se desintegraban. Esto no era solo una derrota, era un desmantelamiento. Sus fuerzas, que una vez consideró las mejores guerreras de la galaxia, estaban siendo sistemáticamente superadas y derribadas por un enemigo que había subestimado gravemente. Su confianza se rompía, había ordenado un asalto total, esperando abrumar a los humanos con números, pero era demasiado tarde. Los soldados de la Tierra, ahora completamente en control del campo de batalla, avanzaron para terminar la lucha. Golpearon con precisión milimétrica, explotando cada debilidad, cada grieta en la armadura de las fuerzas alienígenas. No se basaban en la fuerza abrumadora, en lugar de eso, luchaban con una eficiencia letal, cada golpe calculado para infligir el máximo daño con el mínimo esfuerzo. Era una clase magistral de guerra, una exhibición de habilidad que no dejaba lugar a dudas sobre quiénes eran los guerreros superiores. Las fuerzas alienígenas, ahora completamente en desorden, se retiraron bajo las órdenes desesperadas del comandante. Lo que había comenzado como un intento de reclamar el honor se había convertido en una derrota aplastante. El comandante, observando a sus fuerzas huir, sentía el peso de su fracaso asentarse sobre él como una capa pesada. No había recuperación de esto, su orgullo, su reputación, habían sido destruidos, no por una fuerza mayor, sino por un grupo de soldados que luchaban con disciplina, inteligencia y una comprensión de la guerra que superaba con creces la suya propia. El instructor, de pie en el borde del campo de batalla, observaba a los alienígenas en retirada con la misma calma que había mantenido durante toda la confrontación. Sabía que esto era el fin de ello, el comandante había empujado sus fuerzas hasta su límite, y se habían quebrado. No habría más desafíos, no más pruebas. La lección había sido impartida, y el comandante alienígena la había aprendido de la manera más difícil. Mientras el polvo se asentaba, el instructor se volvió hacia sus soldados, que permanecían en silencio, sus rostros imperturbables, pero su postura decía mucho. Habían hecho su trabajo, y lo habían hecho bien. No había necesidad de celebraciones, no había necesidad de palabras. Sabían lo que eran capaces de hacer, y ahora también lo sabían sus enemigos. El comandante alienígena, una vez tan orgulloso y seguro de su superioridad, dejó el campo de batalla en silencio. No podía ni siquiera mirar al instructor mientras pasaba, no había nada más que decir. Los humanos se habían probado a sí mismos de una manera que ninguna cantidad de tecnología o poder de fuego podría contrarrestar. Habían demostrado que la verdadera fuerza no provenía de las armas, sino de los guerreros que las empuñaban. Para el instructor, este era solo otro día. Había entrenado a sus soldados para este momento exacto, para el día en que serían subestimados, pasados por alto y despreciados, y ahora, mientras las fuerzas alienígenas se retiraban, sabía que la galaxia nunca volvería a cometer ese error. Los soldados de la Tierra habían demostrado no solo ser guerreros, sino la fuerza más mortal que la galaxia había visto jamás, todo bajo la guía de un instructor que entendía que las mayores victorias no se ganaban con la fuerza bruta, sino con estrategia, disciplina y una profunda comprensión del enemigo. La batalla había terminado, y la Tierra se mantenía victoriosa. Después de la batalla,
El comandante alienígena se encontraba en un estado de incredulidad. No solo había perdido, había sido completamente superado. Sus soldados, sus fuerzas de élite, no eran rival para los soldados de la Tierra, quienes habían luchado con una precisión y ferocidad que desafiaban su entendimiento. Nunca había imaginado que los humanos, con su tecnología primitiva, pudieran derrotar a un ejército como el suyo, pero ahora, de pie entre los restos de sus orgullosas fuerzas, no tenía más opción que enfrentar la realidad de su fracaso. El instructor, sin embargo, no mostraba señales de victoria ni orgullo. Permanecía tan tranquilo y compuesto como había estado durante todo el enfrentamiento. Para él, esto no se trataba de ganar o perder, se trataba de demostrar un punto. Sus soldados estaban preparados para cualquier cosa, no por su equipamiento o su número, sino por su disciplina, su entrenamiento y su comprensión de la guerra. Eran la encarnación de todo lo que él les había enseñado, y ahora habían mostrado a la galaxia de lo que eran capaces. El comandante alienígena, aún lidiando con la enormidad de su derrota, se acercó al instructor por última vez. Su actitud antes arrogante había sido reemplazada por una resignación tranquila. No había ira en su voz, ni bravuconería, solo el peso de una lección aprendida demasiado tarde. Te subestimé, admitió el comandante, su voz baja, casi avergonzada. Pensé que éramos superiores en todos los aspectos, pero me equivoqué. El instructor lo miró, su expresión sin cambios. Confiaste en tu tecnología, en tus números, dijo, su tono sereno, pero olvidaste que las batallas no las ganan las máquinas, las ganan las personas que las luchan. El comandante asintió lentamente, su mirada perdida. Había pasado toda su carrera creyendo que la superioridad tecnológica era lo único que importaba. Su imperio siempre se había enorgullecido de sus avances, de su capacidad para abrumar a los enemigos con pura fuerza, pero aquí, en la Tierra, había enfrentado algo diferente, algo para lo que no estaba preparado. Estos soldados, entrenados por el instructor, luchaban con un nivel de habilidad y comprensión que iba mucho más allá de lo que cualquier máquina podría ofrecer. Por un largo momento, ninguno habló. El campo de batalla a su alrededor estaba ahora tranquilo, la tensión de la batalla se había desvanecido en una calma pesada. El comandante alienígena ya no era la figura confiada y fanfarrona que había sido cuando llegó. Su derrota lo había humillado de una manera que ninguna palabra podría haberlo hecho. Los entrenaste bien, dijo finalmente el comandante, rompiendo el silencio. Había un tono de respeto en su voz ahora, algo que había estado ausente antes. Había visto de primera mano lo que los métodos del instructor podían producir y ya no podía negar su efectividad. El instructor asintió levemente. Ellos se entrenaron a sí mismos, yo solo les mostré el camino, respondió. El comandante frunció el ceño, inseguro de qué hacer con la modestia del instructor, pero no lo cuestionó. Había aprendido lo suficiente para saber que la fuerza de este hombre no provenía de buscar elogios o reconocimiento, provenía de una profunda comprensión de la guerra, de la mente y el espíritu, y de enseñar a sus soldados a luchar con algo más que solo sus armas. El comandante miró hacia atrás, a los restos de sus fuerzas, sus hombros caídos bajo el peso de su derrota. Sabía que su reputación estaría en ruinas después de esto. Su imperio exigiría respuestas y tendría que enfrentar las consecuencias de su fracaso. Pero, más que eso, llevaría consigo el conocimiento de que había sido superado por una fuerza que una vez consideró insignificante. Me voy, dijo el comandante al fin. No hay nada más que hacer aquí. Has ganado. El instructor no respondió, no necesitaba hacerlo. La batalla había hablado por sí misma. El comandante alienígena se alejó, señalando a sus soldados restantes que se retiraran. Mientras comenzaban su retirada, el instructor los observaba irse, su expresión aún indescifrable. Sus soldados estaban cerca, sus rostros tranquilos y firmes. Habían luchado duro, pero no había celebraciones, no había vítores, habían hecho lo que estaban entrenados para hacer, y eso era suficiente. La victoria para ellos no se trataba de gloria, se trataba de supervivencia, de demostrar que eran capaces frente a probabilidades abrumadoras. Mientras las naves alienígenas se elevaban, desapareciendo en el cielo, el instructor se volvió hacia sus soldados. Bien hecho, dijo simplemente, sus palabras breves pero cargadas de profundo respeto. Estos hombres y mujeres habían entrenado bajo él durante años, perfeccionando sus habilidades, aprendiendo el arte de la guerra, y ahora habían mostrado a la galaxia que la Tierra no era un planeta que se pudiera tomar a la ligera.
Los soldados asintieron, aceptando su elogio con humildad tranquila. Sabían que esta victoria era tan suya como del instructor. Cada lección que él les había enseñado, cada ejercicio que habían soportado, los había preparado para este momento. Habían enfrentado una fuerza que debería haberlos aplastado y habían emergido victoriosos, no por sus armas, sino por su disciplina, su unidad y su determinación inquebrantable. El instructor volvió la mirada hacia el horizonte, observando cómo las últimas naves alienígenas desaparecían de la vista. Sabía que esta sería la última vez que la Tierra enfrentaría una amenaza como esta. La galaxia era vasta y aún había muchos que subestimaban a la humanidad, pero después de hoy, el mensaje se difundiría. La Tierra no debía ser ignorada ni desestimada, sus soldados estaban entre los más mortíferos de la galaxia, entrenados por un instructor que entendía que la guerra era tanto sobre la mente como sobre el cuerpo. A medida que el sol comenzaba a ponerse, lanzando largas sombras sobre los terrenos de entrenamiento, el instructor permanecía en silencio, sus pensamientos ya en el próximo desafío. Sabía que los alienígenas volverían algún día, quizás no este comandante, quizás no incluso este imperio, pero alguien, en algún lugar, vendría de nuevo buscando probar la fuerza de la Tierra. Y cuando lo hicieran, encontrarían que los soldados entrenados bajo su vigilancia estaban listos, justo como lo habían estado hoy. La victoria no era el final, era solo otro paso en el viaje. La galaxia había aprendido una lección hoy, pero el instructor sabía que siempre habría más para aprender, más para prepararse. Y mientras él estuviera allí para guiarlos, los soldados de la Tierra seguirían listos, sus habilidades afiladas, su mente aguda. La batalla había terminado, pero la guerra estaba lejos de terminar. El instructor y los soldados que había entrenado estarían esperando, siempre preparados, siempre listos para lo que viniera a continuación. Si disfrutaste de esta emocionante aventura y quieres seguir explorando historias épicas como esta, no olvides dejar tu me gusta. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido apasionante. Además, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros relatos. Y si tienes algún comentario o sugerencia, o simplemente quieres compartir tus pensamientos sobre la historia, nos encantaría leerlos. Tu interacción es lo que anima a esta comunidad. Gracias por ser parte de nuestra aventura galáctica y nos vemos en el próximo video.